el equipo directivo tenía bastantes bonus ligados al tamaño de la empresa o al crecimiento inmediato. Un nuevo CEO, un nuevo equipo directivo, evidentemente no se quiere comer todas las mierdas o inflando los canales de venta, o a lo mejor se incentivó. Va a suponer más dólares, pero sabéis que Diageo todos los costes los tienes prácticamente como la subida de precio va directamente al margen, ¿no? Está claro que si tú inviertes en una fábrica hoy no es para vender mañana, sino es para vender dentro de 10 años. Las acciones de Diageo valen hoy la mitad de lo que cotizaban a finales del 21, cuando el precio pues superaba las 40 libras aproximadamente. La acción ha sufrido una caída como del 55%. Y bueno, está creando gran debate, gran discusión en la comunidad entre partidarios, defensores y detractores de la acción. Y bueno, yo voy a dar mi humilde opinión. Creo que hay algunas cosas que no las he escuchado, que se están pasando por alto. Y bueno, espero aportar algo. Es cierto que bueno, tras el COVID la inflación se empezó a elevar, lógicamente, tras la restricción de la oferta que provocó el COVID y una fuerte demanda. Una vez que nos dejaron salir fuera, salimos a consumir como condenados, y eso pues evidentemente generó una subida de precio bastante agresiva. En el caso de Diageo, pues estamos hablando de un producto premium. Hicieron una subida de precios agresiva, en parte pues porque todo subió, los materiales, toda la materia prima subió, pero yo creo que en parte también quisieron aprovechar el momento, dado que bueno, pues la subida de precios en un producto premium directamente va todo al margen operativo, porque a ti realmente, una vez que asumes tus costes de materia prima o tus costes de fabricación, con simples subidas de precio eres capaz de, toda esa subida de precio va directamente al margen. Entonces pues tras la subida de precio la demanda parece que se ha comportado de forma elástica. La demanda es inelástica, la subida de precio no genera una desaceleración del consumo, y cuando la demanda es elástica sí que es sensible a ese consumo. Una copa hoy 10, 12 euros a 15 euros en muchos sitios es realmente inasumible, ¿no? Y más pues cuando tenía 20, 25 años, pues un sábado te podías cargar 5 copas a 15 pelotes cada una, pues imagínate, es que se te va el salario de la semana. Con lo cual es bastante complicado, ¿no? Y ahí ya estamos comentando uno de los primeros problemas que creo que está afrontando Diageo, y es que el consumidor no puede afrontar tras la subida de precios, el nivel de vida en general en todo el mundo, tras el COVID, o no puede o se decanta por alternativas un poco más económicas. Esto pues evidentemente ha provocado un deterioro de los volúmenes, un deterioro del crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, pues que prácticamente es el 40% de las ventas de Diageo, y evidentemente en Latinoamérica, en otros sitios también se ha visto afectada, pero bueno, entre los KPI de Diageo, digamos que uno de los poderosos es el precio o el mix de precios. Y digo mix de precios porque tenemos que diferenciar entre el simple precio de subir el precio de la botella, el precio del producto, y el mix en el sentido de que tienes opciones más caras y más baratas. Es decir, tienes el Johnnie Walker de etiqueta roja, etiqueta negra, etiqueta azul, y evidentemente los precios son diferentes. Entonces a veces pues si hay una presión en el consumo, o sea, en el poder adquisitivo del usuario se ve presionada, evidentemente el consumidor puede optar por opciones más baratas y pasar de, en vez de la etiqueta azul, pues pasar a la etiqueta roja, y no pasa nada, ¿vale?
Entonces esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y también, como decíamos antes, como en la premiumización enfocadas al producto premium, como la subida de precio, una vez que tienes más que cubierto los costes de fabricación, va directamente al margen, ¿no? Esto, digamos, se llama el efecto multiplicador, ¿no? De la premiumización. No sé si habéis dado cuenta, yo he puesto todo en dólares, porque como sabéis, Viajeo ha pasado ahora a presentar las cuentas en dólares, antes las presentaba en libras, con lo cual hay en las cuentas hay una pequeña ensalada ahí de datos, y yo lo he puesto todo en dólares, tanto la cotización, ¿no? Creo que sí, para que bueno, sea comparable. Diageo invierte aproximadamente 3.700 millones de dólares anuales en publicidad y promociones. Esto es como el 18% de las ventas aproximadamente. Dentro de su estrategia de premiumización, yo creo que tiene bastante sentido la apuesta por un segmento de mayores márgenes, enfocado a personas con mayor poder adquisitivo, buscando mayor fidelidad en un producto, pero la cuestión o la realidad es que no está dando resultados, porque las ventas pues prácticamente están estancadas desde el año 21 prácticamente, ¿no? Aquí podemos ver cómo en los últimos 10 años la venta está evidentemente en dólares, y cómo prácticamente desde el año 21, sí, por aquí, pues prácticamente hay un pequeño decrecimiento que luego habrá que dilucidar entre volúmenes y precios. Entonces vemos cómo desde esta subida que tuvimos en la salida del COVID en el año 21, pues que prácticamente, ¿vale? Aquí que estaba la acción en máximos, ese crecimiento se ha visto un poco estancado y ha llevado a la acción pues prácticamente hasta los 14-15 libras que está ahora mismo, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en el año 25 aún estamos por encima de los niveles del año antes del COVID, antes del 21, ¿vale? Estamos bastante por encima del año 21. Es evidente, bueno, que a corto plazo la premiumización no está dando resultados. Prácticamente todo el sector del alcohol está afectado. Si vemos todas las empresas de alcohol, Pernod Ricard, Campari, o incluso las empresas de cerveza, que bueno, es una opción mucho más barata que el alcohol de alta graduación, pero están todas las empresas prácticamente machacadas, ¿no? Constellation Brands, Molson Coors, es decir, Heineken, prácticamente todas, ¿no? Con lo cual es algo que vemos que está afectando a todo el sector y bueno, parece, yo creo que en cierta medida también viene un poco a recoger esa presión en el consumo, sobre todo el consumo discrecional, porque si ya hay presión en el consumo básico, que son las necesidades básicas, los productos que todos necesitamos sí o sí, ya hay presión ahí y vemos que las empresas de consumo básico pues también lo están notando, pero ya el consumo discrecional, donde hablamos de productos que no son indispensables para el día a día y la gente no llega con los niveles de inflación que tenemos y los niveles salariales que no han subido acorde a la subida de la inflación, a pesar de que todos los políticos en todos los países nos cuentan que todo va súper bien, yo pienso que seguramente muchos países ya están en recesión. De hecho, Alemania ha estado 2 o 3 años en decrecimiento. Lo que pasa es que los KPIs que se utilizan para decir si vamos bien o no, que en este caso el Producto Interior Bruto, son muy fáciles de manipular. Yo creo que en gran medida todos los datos, o prácticamente gran parte de estos datos, están manipulados por los gobiernos. Y bueno, si hablamos del PIB, prácticamente sabéis que el PIB es el producto por precio
más exportaciones menos importaciones, es decir, el balance de las exportaciones con las importaciones, y el consumo o el gasto del Estado. Con lo cual, permitiendo al Estado endeudarse y gastar más, pues ya estamos aumentando el PIB. Simplemente así, o igualmente, si tenemos una inflación bestial que está muy por encima de lo que nos dicen, otro dato bastante manipulado, si nos dicen que la inflación ha sido del 5 o del 6%, cuando los productos, los precios de los alimentos se han duplicado, se han triplicado en muchos casos, pues bueno, prácticamente es una tomadura de pelo, ¿no? Pero claro, simplemente si tú incluso con menor volumen, con menor consumo, multiplicas el precio por 3, pues ahí tienes un crecimiento del Producto Interior Bruto simplemente por subida de precio. Por eso buscan tanto en la inflación los políticos, porque eso les permite decir y salir en todos los medios diciendo que la economía va fenomenal, cuando la gente pues está asfixiada y no llega a final de mes, ¿no? Entonces, bueno, como decía, no quiero desviarme del tema. Esto provoca una caída del consumo, y prácticamente toda la industria se está viendo afectada, ¿no?, por esta reducción en el consumo, ¿sí? Bueno, sigamos por aquí. Puede ser que la gente deje de consumir, o a veces pues se decantan por opciones más baratas. También tener en cuenta la divisa. Si tenemos un dólar débil, como sabéis, Diageo vende prácticamente en todo el mundo, aunque en Estados Unidos tiene un 40% de esas ventas. Entonces, un dólar débil a la hora de trasladar a esa divisa común, al dólar, todas las unidades monetarias, un dólar débil favorece, porque al hacer el cambio va a suponer más dólares, pero sabéis que Diageo todos los costes los tienes prácticamente en libras. Entonces digamos que el peor escenario sería una libra fuerte y un dólar débil, porque primero un dólar débil también mete más presión al usuario o al consumidor americano, que todos los productos que tiene que importar lo tiene que pagar en dólares, le van a ser más caros. Por otro lado, también evidentemente los aranceles le han hecho bastante daño, y los costes, si los tienes en libras, la mayor parte de ellos, pues eso va a deteriorar el margen, porque tus costes los tienes que pagar en libras. En el año 16 y en el año 9, en la crisis, después de la crisis del 2008, y en el año 2016, que también tuvimos otra crisis, saliendo de la crisis, el consumo se vio afectado. Sin embargo, los volúmenes no decayeron. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el cambio de divisas fue lo que afectó y terminó dando ventas, un pequeño decrecimiento en ventas, pero ese decrecimiento en ventas venía más bien por el cambio de divisa que por la caída de volúmenes, en realidad, ¿vale? Analicemos en primer lugar por qué ha caído tanto, cuáles son los factores que han afectado un poco a la caída. El cambio de CEO, hay en la presentación de resultados, hay una revisión de expectativas. El nuevo CEO hace prácticamente una limpieza. Un nuevo CEO, un nuevo equipo directivo, evidentemente no se quiere comer todas las mierdas de lo que han dejado los demás. Entonces lo primero que hace es levantar la alfombra, limpiar todo bien, y oye, yo no me voy a comer ningún marrón, ninguna mierda que haya creado otro. Con lo cual lo que hago es que incluso quizás una actitud muy pesimista, ponerlo todo muy negro, para que luego se pueda resaltar mejor, o se pueda visualizar mucho mejor mi trabajo, ¿no? Entonces es muy normal, cada vez que es un tópico, cada vez que hay un nuevo equipo directivo, que se haga limpieza. Y creo que en este caso pues ha sido un caso más. El equipo directivo, el nuevo CEO, traslada que la prioridad es reducir deuda y reconducir el negocio. La nueva estrategia aparece que al menos al corto plazo no está funcionando. Sabéis que bueno, el nuevo equipo viene pues tras los resultados, la cotización que no estaba funcionando bien tras la caída esta del 55%.
Entonces intenta rebajar las expectativas y muestra o pinta un escenario bastante negativo. Creo que también un poco cuando las acciones caen tanto, siempre la directiva también pues intenta crear un pánico final, un clímax, para que salten del barco, digamos, los últimos polizones. Aquellos inversores que no han dejado la acción a estos niveles, pues le meten un poquito más de dolor para que se bajen del barco. Es un patrón bastante repetido. En el año 25 hubo un crecimiento orgánico de 1,7. Estos datos los he cogido de Simply Wall Street. No sé si están bien, pero bueno, básicamente yo creo que andan por ahí. Pero si lo descomponemos entre volumen y precio, ese 1,7 se descompone en un 0,9 volumen y un precio mix de 0,8. Sin embargo, el volumen se ralentiza, prácticamente no cubierto en la inflación, que estamos en una inflación por encima del 2%, y ahí empezamos a ver que la premiumización o esa subida de precios tiene un límite. O sea, hay momentos en donde la gente ya no va más, o sea, no puede seguir consumiendo el producto con la subida de precios, no puede acompañar esa subida de precio. Entonces en el Q1 del 26 el volumen subió un 2,9, pero el precio mix cayó un 2,8, con unas ventas orgánicas prácticamente planas. Los consumidores, o bien hay un cambio del mix decantándose por opciones más baratas, o bien Diageo está bajando precio para darle salida al producto, pero lo que está claro es que el precio mix pues ha tenido una contracción del 2,8. ¿Por qué también la acción tiene un castigo fuerte? Tras el COVID, ante esa fuerte demanda, decide invertir en más fábricas, pero luego se encuentra que el crecimiento no viene, el crecimiento se va, con lo cual la estrategia no funciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Como decíamos, aunque hubo algún decrecimiento puntual por divisa, pero nunca había decrecido en los últimos 20 años las ventas de Diageo. La empresa se endeuda fuertemente para invertir en esta fábrica, para aumentar la producción, pero no se da cuenta que está invirtiendo en más producción a la misma vez que está destruyendo la demanda con esas subidas de precio. El primer factor que creo que nadie está comentando: Diageo tiene un producto premium que gran parte de este producto requiere muchos años de maduración para obtener el producto. Es decir, muchos de los productos requieren de 10 años de maduración en barrica. El producto de hoy lo vas a consumir dentro de 10 años. Entonces, oye, está claro que si tú inviertes en una fábrica hoy, no es para vender mañana, sino es para vender dentro de 10 años. Entonces, si tú estás viendo que dentro de 10 años vas a tener un crecimiento, a lo mejor no en Occidente, que el consumo, ahora lo hablaremos, pues se puede estabilizar o descender, pero Asia, África, Latinoamérica, dentro de 10 años, con el crecimiento de la población que vamos a tener, ¿realmente no va a crecer? No sé, ¿qué pensáis vosotros? Sí que a corto plazo podemos interpretar que ha sido erróneo precisamente ahora hacer esto, y yo creo que la directiva ha cometido muchos errores, pero bueno, si tú miras a largo plazo, el invertir en fábricas para elaborar productos que vas a tener que consumir dentro de 10 años, a lo mejor no es tan desacertado, ¿vale? Como podamos pensar, ¿no? Pero lo que sí está claro, que hay un sobreendeudamiento, porque aunque es una empresa donde los ingresos y los flujos son bastante predecibles, evidentemente está llegando a unos niveles de deuda que no son altamente peligrosos, pero sí algo preocupantes, ¿no? Sobre todo, pues si hay una recesión o si hay una subida de tipos, pues puede afectar negativamente a la empresa. ¿Qué más? A esto se une un recorte de dividendos, que era una empresa que muchos dividenderos y mucha gente tenía por el dividendo. Muchos índices que invierten en empresas por dividendo también tenían esta empresa,
y la empresa, cuando corta el dividendo, evidentemente pues todos estos inversores salen de la acción, provocan una venta masiva y eso aún castiga más, si ya cabe, la propia acción. Otro factor que creo que hay que tener en cuenta es que la acción estaba cotizando realmente cara. Se nos va un poco la olla, porque no sé si vemos un poco aquí, es que estamos hablando de 30 veces per 30 aquí en el año 22, que es una pasada, o sea, para una empresa que, bueno, venía creciendo, pero no a unos niveles como para tener, ¿vale? Que sí, que tenía mucha calidad, pero vemos que es desproporcionado, ¿no? Cuando la media pues podía estar a lo mejor, pues yo que sé, más bien sobre 20 veces, o incluso ya con los crecimientos que tenemos ahora, pues ya es un poquito menor. Market Cap Free Cash Flow, ¿vale? Pues igual, ¿vale? Estábamos en 37 veces. Entonces, yo no sé por qué en la bolsa ocurre lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la vida cotidiana, porque cuando nuestras madres o nosotros mismos vamos al mercado, si encuentro la carne de toda la vida a mitad de precio, lo que hago es comprar más. Y si la carne o el producto que consumo pues sube de precio, pues a lo mejor no lo compro, o a lo mejor compro menos, ¿no? Pues en bolsa es precisamente lo contrario. Cuando las cosas están caras, pues hay este hype, ¿vale? Este FOMO, ¿vale? Y nadie se lo quiere perder porque todo el mundo parece que está ganando mucho dinero, y cuanto más sube, más queremos comprar. Sin embargo, cuando cae y la acción está barata, pues nadie quiere comprar, a diferencia de lo que nosotros hacemos cuando vamos al supermercado, que es cuando pues tenemos un descuento, es cuando a lo mejor nos llevamos el doble de lo que nos llevamos normalmente, ¿no? Este caso es muy curioso, es paradójico. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también ha sido parte de la justificación de la caída, es que estábamos a unos múltiplos, ¿quién ha estado comprando por aquí? A ver, yo entiendo que si hay, yo que sé, inversores que vengan desde atrás de muchos años y ha querido mantener la acción, vale, pero seguramente que por aquí entre el año 21 y 22 pues hay mucha gente que está comprando y no, yo creo que en bolsa, en los mercados, una de las cosas es comprar buenas acciones pero a buen precio, a precios razonables. Lo que no puede es sobrepagar, porque y valga la redundancia, las consecuencias de pagar caro o sobrepagar se pagan, ¿no? Y siempre hay oportunidades, hay que esperar estos momentos, ¿vale? Como este, para comprar una acción como Diageo, pues a los precios que está ahora, bueno, o si hay que comprarla o no, que yo de esto no tengo ni idea. Luego hablaremos sobre esto más adelante. Otro factor también que puede haber influido, pues evidentemente la subida de los tipos de interés ha provocado que muchos inversores que a lo mejor estaban en Diageo por el dividendo de un 5%, al tener el bono americano al 4,5 y bien bajar la acción poniendo o contrapesando un bono americano que, entre comillas, es más seguro, no lo sé yo hasta qué punto, pero bueno, no vamos a entrar en ello, en comparación con una acción que siempre tiene sus riesgos, y ahora pues quita el dividendo, pues evidentemente prefiero un bono americano o cualquier otro tipo de bono, ¿no? Entonces, con la subida de tipos, los bonos dan más rentabilidad que muchas empresas de dividendos, con un 4,5%. Otro factor, hay un cambio generacional o una tendencia hacia una vida más saludable. Esto provoca la venta de algunos fondos, como el fondo Terry Smith, que vendió la acción. Parece que tenemos un consumidor con hábitos más saludables, nos gusta más hacer deporte, beber menos alcohol, comer mejor. Parece que sobre todo la gente joven no le gusta tanto salir por de noche, no lo sé, tengo mis dudas, pero bueno, puede ser, no lo sé, que quizás hay una tendencia más hacia el cannabis o bebidas sin alcohol,
o hacia otras drogas, ¿no? Bueno, lo que sí está claro y hay una evidencia que en Occidente hay una base de cliente importante que deja de consumir alcohol. Por ejemplo, en Reino Unido el segmento de bebidas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico creció un 47% entre el 22 y el 23. Todas las bebidas sin alcohol y de bajo contenido alcohólico. Solamente el 54% de la población adulta en Estados Unidos dice que bebe alcohol, que es un mínimo histórico del consumo de alcohol en Estados Unidos entre la población adulta. Evidentemente agravado por los aranceles que le ha pegado también otro achuchón más a la situación y ha provocado también que no solamente a lo mejor es la vida saludable, es que no te lo puedes pagar. No te lo puedas pagar. Esto es un poco en la línea de la narrativa que también se creó con el tabaco. Hubo un momento en el que todas las empresas tabacaleras, tanto por la regulación como porque ya todo el mundo había dejado de fumar y ya no estaba de moda, pues se fueron a los infiernos y ahora parece que todo el mundo ya empezó a fumar, porque por ejemplo, muchas de ellas, como British American Tobacco, pues están en máximos históricos de hace varios años, lógicamente. Entonces, bueno, también todo lo que es la exposición al GLP-1, ¿vale? Si sabéis, este producto que era para diabéticos, pero que se ha reconvertido en un producto para adelgazar y quitar el apetito, pues también parece que quita las ganas de tomar alcohol. No lo sé, yo no lo he probado, pero creo que es diferente. Una cosa es que te quite las ganas de comer y tú consumas menos alimento, pero es que el alcohol no se toma porque tengas hambre, o sea, es como algo social, o simplemente lo tomas cuando estás en compañía, o lo tomas para tener un puntito mejor. Si es verdad que quizás hoy la gente son más lanzadas, sobre todo la gente joven. En el pasado sabíamos que nos tomamos unas copitas para desinhibirnos y un poco echarnos para adelante para entrarle a las chicas estas que a lo mejor nos damos un poco de corte, y hoy parece que la gente es un poco más abierta y lo mismo no necesita o utiliza otros productos para desinhibirse. Pero yo creo que al final no sé hasta qué punto el GLP-1 puede quitar las ganas de tomarte una copa, porque esto no lo utiliza, o sea, tú no te tomas una copa porque tengas sed o tengas hambre, lo tomas para socializar, para pasar el rato, para quizás desinhibirte o bueno, simplemente pues por tomar algo, ¿no? Entonces creo que, no sé, aquí tengo mis dudas sobre esto. Otro riesgo que también ha afectado a la cotización es el riesgo regulatorio, sanitario. Es un producto que está en el foco de los gobiernos, en Occidente sobre todo, y en China, por ejemplo, las ventas se desplomaron un 42% porque hubo unas restricciones gubernamentales al baijiu, que sabéis que es una bebida china que se utiliza mucho cuando se cierran tratos para celebrar cosas, y es una bebida bastante cara, que tiene diageo, y el gobierno, pues claro, porque la gente se gastaba unos verdaderos pastizales, ¿no? en el baijiu, y reguló para que esto no se llevara a cabo. Fíjate, una reducción del 42,3%, una verdadera barbaridad. Bueno, la cuestión es que es un producto que está, como se escucha en las redes, en el ojo de Sauron, y está muy vigilada, muy encima, y los impuestos son altísimos. Yo me he quedado flipado, la verdad, cuando he visto el annual report de lo que... Porque, claro, está por un lado lo que paga la empresa de impuestos sobre su beneficio, ¿vale? Pero tenéis aquí lo que es el tax duties, ¿vale? Esto, ¿sabéis lo que es? ¿Vale? Este es el dinero que recauda la empresa para el Estado. Este es el impuesto al alcohol. Y esto
está por encima de las ventas. Es decir, cuando detrás de esto, al final Diageo es como trabaja para el Estado, recolecta este impuesto, el impuesto del alcohol, que daros cuenta, sobre unas ventas de 27 son 7, 7.700, casi 8.000 millones, o sea, una barbaridad. Y las ventas está por debajo. Estos 20,245 serían las ventas del año 25 a 30 de junio. Es una bestialidad. Con lo cual luego está, evidentemente, de los beneficios, pues los impuestos que tiene que pagar la empresa. Pero esta parte de arriba no está contabilizada en las ventas. Ya las ventas que nos presenta la empresa está descontada este impuesto del alcohol que recauda inicialmente, ¿no? la empresa. Es una pasada. Cuando las cosas no van bien en una acción cotizada, es muy típico que cambien el equipo directivo. Y aquí, pues, entre el año 2000 y 2013, el CEO Paul Walsh hizo un trabajo increíble. Y luego, pues, vino Iván Mendoza, que pues transformó de alguna forma a Diageo en un gigante global centrado sobre todo en bebidas, vendiendo Burger King, porque tenía una participación de Burger King y Pillsbury, que era una cadena de tiendas. Se quedó solamente con la bebida, lideró también lo que fue la premiumización del producto, una apuesta por productos más premium, como el tequila, comprando Casamigos y otros productos. Meneses, creo que es, muere de forma muy desconcertante en el 23, unos días antes de jubilarse, el pobre hombre. Y pues fíjate, esto llevó pues a hacer un cambio rápido. Debra Crew, que prácticamente duró 2 años. Entonces, claro, aquí Iván creo que cometió bastantes errores, porque otro factor que tampoco se ha comentado por ahí, el equipo directivo tenía bastantes bonus ligado al tamaño de la empresa o al crecimiento inmediato. Evidentemente, si tú incentivas a un CEO a recibir bonus, a incrementar tu salario por el crecimiento a corto plazo de la empresa, pues evidentemente tú ¿qué vas a hacer? Pues mirar por lo tuyo, no mirar por los accionistas. Entonces yo creo que aquí un poco eso pues llevó, por ejemplo, también a otro de los grandes problemas que ha provocado esta caída, que es el sobrestocking de la cadena de distribución. Quizá no supieron ver este sobrestocking, que se estaba de alguna forma saturando o inflando los canales de venta, o a lo mejor se incentivó. Eso es lo que no sabemos, porque si lo que tú quieres es adquirir más tamaño para cobrar tus bonus, pues tiene un incentivo muy fuerte a incentivar ese consumo, o incentivar esa compra, a lo mejor con descuento, a lo mejor descuento futuro. ¿Esto qué ha provocado? Pues que sí, que tuvimos un boom de consumo inicial, pero hubo un sobrestocking total que ahora hemos necesitado varios años para que ese stock se vacíe poquito a poco. Primero porque la gente se para un poquito de consumir, y también porque se habrían llenado los almacenes hasta el tapón prácticamente. Y claro, yo creo aquí, porque a ver, como un CEO con todos los mecanismos que tiene y toda la gente trabajando no supo ver que se estaba saturando el canal. Quizás no es que no lo vio, quizás yo puedo pensar más que es que miró a otro lado porque le interesaba, ¿no? O incluso a lo mejor lo promovió. A lo mejor le interesaba dar mejores resultados en ese momento para cobrar el bonus de unos pocos de años atrás. El mercado es un sitio donde es cómodo, o se puede ganar dinero de forma cómoda, no digo fácil, pero también es un sitio de pillos, ¿vale? Aquí continuamente el sistema financiero está intentando engañarnos, ¿no?
y ha mirado más por su propio bolsillo que por los accionistas, ¿no? En el corto plazo. Por otro lado, también, por ejemplo, la recompra. Han hecho recompra, incluso endeudándose, porque se endeudaron para construir las fábricas, pero también para recomprar acciones y para repartir dividendos. Un dividendo altísimo, estaba dando pues un 5%, una pasada, cuando a lo mejor ahora es cuando realmente crearía mucho más valor. Y ahora no están recomprando. Pero es que es muy curioso porque muchas veces como que subestimamos a los CEO y a los equipos directivos de las compañías. Porque yo escucho muchas veces a muchos inversores decir que los equipos directivos no tienen ni idea, que no saben cuánto vale la acción. A ver, joder, si cualquier mindungui como nosotros tiene al menos una remota idea de lo que vale un valor justo para la acción, ¿en serio creen ustedes realmente que un CEO de una empresa, no digo que haya algún inútil, que seguro que lo hay, pero ¿en serio creen ustedes que el CEO de una empresa, que me parece algo bastante complejo, yo no sé si vosotros habéis dirigido alguna vez a una empresa, pero yo en algún momento tuve una pequeña empresa y de pocas personas, de 10, 15 personas, y realmente es algo bastante complicado. Entonces, una empresa que a lo mejor cotice, ¿en serio creen ustedes que esa persona que a lo mejor ha sido capaz de desarrollar ese negocio, que ha sido capaz de hacer o de gestionar una empresa que factura millones de dólares, que capitaliza billions, no sabe cuánto vale su empresa? Yo lo dudo. Entonces es muy curioso, cuando se están haciendo las mayores recompras, ¿vale? Cuando la acción está, ¿dónde? ¿Vale? Aquí, ¿vale? En máximos, las mayores recompras. ¿Cuándo otra vez? Aquí, en máximos, las mayores recompras. Emitiendo deuda para recomprar. Aquí no hay recompra, ¿vale? Aquí no compran, señores. Con lo cual, evidentemente, aquí hay un incentivo perverso, porque si yo recompro acciones, evidentemente menos acciones en circulación, mayores beneficios. Y a veces, aquí sí que es verdad que no hay un accionista de control, pero otras veces, cuando la acción está en máximo, curiosamente la empresa empieza a recomprar acciones y todos pues los inversores, ¡ah, qué mala asignación de capital! ¡Qué mal asigna! ¡Que no sabe! ¡Vaya patata el tío! Lo que no sabemos es si el accionista de referencia, el que tiene el control, le ha dicho, oye, recompra acciones. ¿A quién? A mí, que yo tengo esas acciones. Recómprame las acciones porque yo preveo que en un año o en dos, o el año que viene, va a haber un problema, que a lo mejor la información no ha salido a la luz, o a lo mejor hay algún problema que todavía no, o bien yo preveo, en fin, ellos tienen mucha más información que nosotros, porque están dentro, ¿vale? Los insiders. Otro elemento también a tener en cuenta: Diageo en estos últimos 10 años ha adquirido muchísimas empresas, a lo mejor marcas jóvenes, la unían al portfolio con la idea de pues poder potenciar luego la marca, ¿no? Durante los últimos años se han hecho un montón de adquisiciones, aprovechando los tipos de interés bastante bajos. Se han comprado empresas a múltiplos estratosféricos, y para haceros una idea, en los últimos 10 años se han gastado más de 3.200 millones en adquisiciones. 3.200 millones. ¿Y sabéis? De esos 3.200 millones ya se han hecho más de 2.000 millones en impairment. Es decir, sabéis que el impairment es cuando pagamos por una empresa un precio y luego al año siguiente o a los 3 años nos damos cuenta que hemos sobrepagado y que realmente eso no tiene el valor que tenía o pensábamos que tenía, con lo cual tenemos que depreciar. No es una salida de caja, sí, pero resta de los beneficios. Y bueno, no es una salida de caja ahora, pero sí en el pasado tuvimos que hacer ese desembolso para comprar esa empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, que eso
sea, en un momento de mucho dinero, mucha liquidez, los tipos de interés muy bajos, era fácil pedir dinero y se han endeudado comprando marcas que no valían el dinero que han pagado por ellas. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez a los incentivos. Pues si yo tengo un incentivo para aumentar el tamaño de mi empresa, voy a cobrar bonus por ello, pues a ver, no hay alineación entre los accionistas y la directiva totalmente. Entonces se apostó por muchas marcas jóvenes de alto crecimiento como Casamigos, Aviation Gym, y se pagó un precio muy exigentes que ahora pues están llevando a cabo pues reestructuraciones y impairment. Creo que también la subida de precios fue bastante agresiva, creo que también fue un error porque tenía que haber sido un poquito más. Y bueno, pues este hombre fallece en junio del 23 y entra esta chica, Debra, que sufre una caída en 2 años de un 45% de la acción y se la han quitado, se ha comido toda la mierda, se ha comido con patata todas las cagadas que ha hecho el anterior, porque bueno, quizás ella no ha comunicado muy bien, no lo ha gestionado muy bien, vale, pero es que las cagadas venían de atrás, no de ahora, que vale, que el Iván Meneses pues ha hecho cosas bien, pero creo que como todo, a veces, como en la vida, cuando ya llevas mucho tiempo, quizás tus prioridades cambian, te acomodas un poquito y a lo mejor este hombre ha hecho cosas bien, pero la verdad que en la última parte, bajo mi punto de vista, la ha cagado bastante. Ventajas competitivas de la empresa, margen bruto del 60%. Diageo tiene un catálogo de marcas irreplicable, muchas con denominaciones en origen que están reguladas. El whisky tiene que hacerse en Escocia o el tequila tiene que hacerse en México y esto no es fácil. Por otro lado, la premiumización, el envejecimiento, eso lleva bastantes años. Cualquier competidor que quiera entrar ahora bien tiene que empezar a producir 10 años antes. Es decir, no puedes entrar en el mercado así como así por mucho dinero que tengas, porque el producto lleva muchos años de maduración, muchos años en barrica para crear ese producto. Y esto es una barrera de entrada para que entren nuevos competidores, ¿no? Por otro lado, la regulación también dificulta mucho la entrada de nuevos competidores, porque para pasar un poco como el tabaco, la regulación en un principio pensaban que iba a castigar y las acciones fueron muy castigadas, pero la regulación precisamente lo que hace es exactamente crear una barrera de entrada para nuevas empresas, que las pequeñas empresas no tienen el músculo para poder saltar o poder adaptarse a esa regulación, y al final es una ventaja competitiva esa misma regulación para estas empresas mastodónticas que evidentemente ya les resulta mucho más fácil por su tamaño lidiar con esta regulación. Esto pasó también un poco con el tabaco. Y por otro lado también hay otro elemento que es la distribución, aunque parece hoy menos determinante que en el pasado. Para mí creo que aún sigue teniendo un mode real, porque introducir nuevos productos y conocer los gustos y los cambios de los consumidores, creo que si no tienes la distribución es complicado, no es tan fácil. Diageo opera más de 200 marcas en 180 países, para eso necesitas una infraestructura logística bastante potente, sino también donde están por ejemplo en Escocia o en Irlanda, en México, en África, no solamente donde tienes las denominaciones de origen, sino prácticamente en todo el mundo donde tienes que distribuir. Y esto no se replica fácilmente, esto no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Sobre todo, aún más en bebidas espirituosas, porque quizá con otras bebidas que no sean alcohólicas, donde son menos reguladas, no es tan complicado. Pero aún más en el canal on-trade. Bueno, sabéis que el canal on-trade es en los bares, los restaurantes, hoteles, y el off-trade es en el supermercado. Evidentemente, el sector
o la parte con mayor margen es on trade, en el restaurante. Tú vas luego al supermercado y el margen es mucho menor, porque el supermercado ahí tiene más poder de negociación. Y igualmente, pues bueno, la gente cuando está tomando copas no mira tanto cuánto te cuesta la copa, a diferencia de cuando vas al supermercado. Entonces, en el on-trade, que es donde hay mayor margen, pues ahí se exigen relaciones comerciales de largo plazo. Y ahí la escala es importantísimo. No es como, no sé, lanzar una marca en Instagram y venga, te lo coloco ahí en la estantería y ya está. No, aquí el distribuidor es un poco, a ver, yo en algún momento de mi vida fui accionista con un amigo por circunstancias del destino de una panadería y introducir un nuevo producto en la restauración es realmente complicado, es jodido. Tienes que ir como puerta por puerta y claro, el de restaurante ya tiene sus proveedores, está con el negocio bastante liado y tú vas ahí con un producto nuevo que por otro lado, como tu cliente no lo conoce, pues no te lo va a demandar. Y es realmente muy frustrante, no es nada fácil. Primero que te atiendan y luego ya que realmente introduzcas o te compre el producto, pero es que luego no tiene tampoco ningún incentivo para vendértelo, porque si el consumidor no te lo pide, tú luego estás en el día a día, tampoco es como una boutique donde tú le sugieres al cliente qué tomar, ya cada uno viene y pide lo que quiere, entonces realmente es jodido, ¿no? Y el hecho de que Diageo pues tenga esta red logística para hacer llegar o introducir el producto, esta facilidad, y también para conocer el gusto de los consumidores, ¿no? O el cambio en el gusto. Creo que es un mode bastante fuerte. Sí que es verdad, por ejemplo, en las cadenas de alimentación, que quizás sea más fácil, sobre todo hoy con las redes sociales, que es mucho más fácil, el marketing está mucho más dirigido y aunque ahí creo que también cada vez está más masificado y eso conlleva que sea cada vez más difícil llamar la atención de los usuarios, que continuamente recibimos millones de impactos y ya no prestamos atención prácticamente a nada. Entonces un poco la masificación de las redes sociales también está haciendo cada vez más difícil lo que antes era quizás más fácil para una nueva marca con un pequeño presupuesto, ponerla en la mente del consumidor. Quizás poco a poco se está complicando y no es tan fácil, y entre tanto impacto son las marcas que tienen más pasta los que pueden manejar mayores presupuestos de marketing. Al final son los que pueden gastarse más dinero en marketing y volver, igual que en el pasado con la televisión, pues hacer campañas realmente potentes para poner una marca en el consumidor. Y un poco lo que estaba haciendo Diageo, comprando marcas pequeñas con crecimiento para luego potenciarla. Lo que pasa que sobrepagando quizás mucho. Entonces, como decía, esta logística es un mode bastante fuerte, y algunas bebidas con denominación de origen, pues al final tienes que estar físicamente allí, en Irlanda, en Escocia o en México, y eso no se soluciona así con un acuerdo de distribución y ya está. Y quizás eso en el canal off-trade, quizás en los supermercados o en el e-commerce, marcas de nicho artesanales quizás pueden llegar al consumidor final de forma más fácil, sin tener una red propia, usando quizás pues distribuidores o plataformas digitales, aunque como decíamos ya cada vez también están más saturadas y tienes o necesitas presupuestos mayores para diferenciarte, o tienes una creatividad bestial que lo petas, lo cual no es fácil, pero bueno, también puedes hacer una campaña de la leche que llegue a la gente por ahí, pero eso requiere mucha pasta y mucha creatividad. Quizás ahí en el off-trade, que tiene menos margen, sea más fácil poner un producto en un supermercado, pero en el on-trade, además de eso, por ejemplo en Estados Unidos está regulado, que Estados Unidos es un 40% de las ventas de Diageo.
Entonces tú allí no te puedes saltar al distribuidor o al mayorista. Incluso, por ejemplo, aunque tú vendas por internet, en Amazon tú ves el producto, pero realmente Amazon solamente es un escaparate. Tú al final en Amazon también recurres al mayorista para comprar, porque por ley no te lo puedes saltar, ¿no? Sí que, por ejemplo, es un caso bastante singular. Celsius, por ejemplo, Celsius sí que logró un acuerdo con Pepsi, lo ha conseguido, no es fácil, para la distribución. Esto nos dice que quizá pues esa barrera se ha debilitado, ese moat, pero también es cierto que en el caso de Celsius se alinearon un poco los astros, ¿no? Daros cuenta que el caso de Celsius con Pepsi para distribuir el producto, sabéis, bueno, Celsius es una bebida energética. Primero, esto ocurre justamente en el momento en el que Pepsi pues se enfada con un partner, el Bang Energy creo que era, y se le queda, digamos, un hueco ahí que aprovecha Celsius para meterse, era un producto similar, y entrar y conseguir ese acuerdo con Pepsi. Y luego además es que Celsius se vendió como un producto o un suplemento de fitness que adelgaza, pero claro, no es una bebida alcohólica, que tiene una regulación distinta. Entonces esto se vende con el incentivo, no está en el ojo de Sauro, ¿no? Entonces el incentivo de que adelgaza, de que es un suplemento, de que no se vendió, porque ahora ya sabemos que las bebidas energéticas están poniéndose también un poco en el foco del ojo de Sauro, porque hay gente que está abusando de ellas, sobre todo en los menores, es bastante agresivo, ¿no? Y tiene pues sus consecuencias. Pero la última milla en el alcohol es bastante jodida. Y como decíamos, incluso en Estados Unidos pues está regulado, hay 3 niveles y no te lo puedes saltar, y no es tan fácil. Pasando un poco a qué catalizadores o qué oportunidades puede haber.